Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Eh, es un gusto para mí el poder que saquemos un momento, una vez más para contemplar, estudiar y seguir profundizando esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Hoy me gustaría que contemplásemos, bajo la dirección de nuestro Dios, la parte número 27. Y el título es José. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Génesis 50, 25 y 26. Antes de iniciar, me gustaría que me acompañases en una oración. Bien, vamos a inclinar el rostro y oramos ahí. Amado Padre, en este momento te damos gracias por la multitud de tu amor y cariño que nos das, pidiéndote en tu misericordia la dirección de tu Santo Espíritu, que podamos entender y comprender de manera fácil, Señor, la lectura, lo que leemos, lo que escuchamos de tu Santa Palabra, y así podamos poco a poco, Señor, ir ampliando y profundizando nuestro conocimiento de tu voluntad y de la realidad de las cosas. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te doy la bienvenida. Gracias. Te invito a que te quedes hasta el fin. Y bueno, Dios te bendiga. Bueno, para hoy, la parte número 27. La serie La vida, la muerte y la resurrección tiene mucho de qué hablar. Realmente es un título que personalmente me atrae mucho y creo que a muchos, a todos nos atrae, ¿no? Y por eso es bueno nosotros sacar tiempo y analizar todas estas cosas mediante el estudio de la palabra de Dios. Bien. Eh, bien, parte 27 para hoy. José, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que entonces esto espero se esté escuchando. Hoy vamos entonces a ir a mirar la vida de José, cómo fue su vida y todo. Bien, entonces esto es muy importante. Eso, vamos a ir a abrir el libro de Génesis y vamos a ir allí a considerar esta historia. Bien, vamos a considerar esta historia. Entonces, José y sus hermanos aprendieron de su padre Jacob. Pero vamos a resaltar a José. Bien. Antes de iniciar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, vamos a ir a quizás hacer un breve repaso, pero también a mirar lo que José aprendió de Jacob. No solo de Jacob, sino de Isaac, su abuelo. Así que José aprendió de Jacob, lo cual Jacob recibió de Isaac y Abraham. Todo lo relacionado al gobierno de Dios. Los principios de gobierno de Dios, la fe en Cristo Jesús como su sustituto personal y la obediencia a sus santos 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, en todo eso estaba totalmente bien claro en todo lo que Dios enseñó a los antepasados, desde Adán, la verdad de polvo eres y al polvo volverás. O sea, el verdadero estado de los muertos. Todo lo que hemos visto hasta ahora, José lo tenía totalmente claro. Las definiciones que hemos visto, ¿sí? Polvo eres y al polvo volverás, que hay un tema para eso. Y todos los demás temas que hemos visto,
nos han expresado la realidad de la palabra de Dios en cuanto al verdadero estado de los muertos. Ahora, José supo que a los 50 años de su padre Jacob muere un antediluviano llamado Sem. Él era hijo de Noé. Y a manera de repaso, Sem fue instruido por Matusalén, su bisabuelo. Mientras Sem estaba vivo, Adán murió cuando Matusalén tenía 243 años. Así que recordemos que Sem recibió instrucción por 98 años de su bisabuelo Matusalén. Ahora, cuando Adán muere, Lamec, que era el padre de Noé, ¿sí? Cuando Adán muere cuando Lamec tenía 58 años de edad. Así de que entonces él recibió instrucción de su abuelo Lamec durante 83 años. Mira, es impresionante. Todo lo relacionado al gobierno de Dios, a todos los 10 mandamientos, todo lo aprendieron y lo transmitieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahora, Sem había sido instruido por su padre Noé, fue testigo directo del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Fue testigo directo del diluvio, ¿no? Y supo lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Disculpe, no fue testigo directo, no estuvo en ese momento, pero supo acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego. Así que nosotros recordemos que Abraham y Lot fueron testigos de ese suceso. Abraham, bisabuelo de José. Así que José aprendió de Jacob lo que sucedió con el tatarabuelo de Sem, a saber quién. El padre de Matusalén, Enoc. ¿Qué aprendió él? Dios se lo llevó a Enoc para la Nueva Jerusalén. Se lo llevó completa. Nosotros tuvimos un tema. La primera alma, Nefesh, Hebreos 53:15, llevada al cielo. La primera persona, el primer individuo. Sí, nosotros lo vimos, ¿no? Muy importante. Así de que, ¿cómo Dios lo trasladó a Enoc? Así de que José aprendió y aceptó las promesas dadas a su bisabuelo Abraham, a su abuelo Isaac y a su padre Jacob. En la niñez de José, Jacob tuvo la experiencia de luchar con Dios y recibió un nuevo nombre, Israel. Y José tuvo la experiencia del reencuentro con su tío Esaú. ¿Sí? Quizá él vio la preocupación de su padre Jacob cuando dividió los campamentos, puso a Raquel, a José y Benjamín y un grupo en un lado y a Lea en otro. Eso nosotros lo vemos ahí, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ir a mirar el desenvolvimiento de la vida de José. Génesis 37, 2 y 3. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Génesis 37:3. Y amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hay algo muy importante en este versículo, es maravilloso. Aquí hay un resaltado en cuanto a esta túnica de diversos colores que le hace Israel a José. Sabemos aún por los hallazgos arqueológicos, primero la Biblia nos menciona, pero ahora los hallazgos arqueológicos han encontrado que los gobernantes, los hicsos, los gobernantes semitas, ellos vestían de túnicas de colores. Cuando migraban a Egipto, hay aún escrituras, jeroglíficos en las paredes, en tierra de Egipto, donde están estos príncipes o estos gobernantes extranjeros
llamados Ixos, que llegaban con sus ganados a tierra de Egipto, y hay esos jeroglíficos en las paredes de algunas tumbas de personajes muy importantes que han encontrado por medio de la arqueología. Entonces ahí lo que se ve es de que esas personas vestían túnicas de colores. Así de que entonces esto tuvo una repercusión muy fuerte en la familia de Jacob. ¿Sí? Ahora José empieza a tener sueños, él los comenta. Así de que entre los hermanos se daban de cuenta de que había un favoritismo por José y él al darle ese vestido de colores, pues eso despierta los celos y despierta la rivalidad de los hermanos hacia José. Y por eso es que nosotros vemos el desenvolvimiento de lo que es la historia del odio de los hermanos hacia José y cómo lo venden a los madianitas. Es más, lo iban a matar, como nosotros leemos en el relato bíblico, la Sagrada Escritura, y lo venden a unos mercaderes madianitas. En el momento en que José es vendido y es llevado a Egipto por los madianitas, José, en su profunda tristeza y dolor, se coloca enteramente y se abandona totalmente en las manos de Dios. Era mejor enfrentar la muerte inmediata que no la esclavitud. Así de que entonces podemos más o menos tener como un pequeño, una pequeña vislumbre de cómo se pudo haber sentido José. Ahora, Génesis 37, 31 al 35 dice lo siguiente. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el sepulcro. O sea, él iba a ir hasta el sepulcro, o iba a ir hasta la tumba, o él iba a ir hasta el momento de su muerte haciendo luto por su hijo José. Sabemos de que José fue hijo de Raquel, la mujer por la cual trabajó 14 años. Y él volvió en este momento, reitera, ¿no? Que él pierde a Raquel, como ya lo vimos en el video que nosotros estuvimos analizando lo que fue cuando Raquel muere al tener a Benjamín. ¿Sí? Y estuvimos viendo eso, cuando el alma de Raquel se le salió, que ahí vimos lo que la palabra de Dios enseña. Así que entonces Jacob tenía muy claro, polvo eres y al polvo volverás. Mientras él estuviera vivo, él iba a llevar esa tristeza profunda por la pérdida de su hijo y iba a estar en luto por su hijo hasta que él se muriera. Ahora, vamos a ir a mirar la fe de José en Génesis 39:7. Y José en la casa de Potifar enfrenta ahora algo del cual la Santa Escritura realza y es muy importante para nosotros. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La palabra duerme es la palabra del Hebreo 79:01, shakab, acostarse para descanso, relación sexual, ayuntarse, acostarse con. O sea, es una palabra que la emplea ella para proponerle relaciones sexuales a José. Así que Génesis 39:8 y 9 dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí nosotros tenemos la exaltación de uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y aquí vemos que José guarda los mandamientos de la ley de Dios, teniendo la fe en Jesucristo Jesús, como su sustituto personal. Mira qué interesante esto. Y él dice, o sea, José expresa que acostarse con la mujer de su prójimo, una mujer casada, es pecar contra Dios, es un grande mal. Y la palabra para mal es del Hebreo 74:51 y es pecado, mal, maldad, perverso. Y pecaría, esa palabra pecaría es del Hebreo 23:98, jatá, pecador, pena, prevaricar, defraudar, delinquir, o sea, lo que ya el Señor nos ha estado enseñando en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahí está, los 10 mandamientos, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira qué interesante, ¿qué estaba pasando en ese momento con José? La simiente de Dios estaba en quién. Ahí está clarito, porque él creía en Jesucristo, que iba el Señor Jesús a bendecirnos a todas, a todos nosotros, a todas las naciones. Íbamos a recibir la bendición de Cristo. Eso lo dice Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, que José estaba en Cristo Jesús y por eso José no accedía a la transgresión de la ley de Dios. Qué interesante. Qué lindo, ¿no? Qué precioso ejemplo y cómo también Dios nos hace ese llamado a nosotros, de que nos escondamos en Cristo para que nosotros nazcamos de Dios para no practicar el pecado y la simiente que es Cristo permanezca en nosotros para nosotros no pecar porque hemos nacido de Dios. Qué lindo. La palabra de Dios lo dice y Dios mismo lo expresa. Así que nosotros debemos pedirle a Dios para que todo esto sea una realidad en nuestras vidas. Podemos hacer esto, mirar allá, pero también aplicarlo a nosotros. Bueno, ahora, Hechos 3:25 sigue diciendo acerca de la simiente. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así de que esto es muy importante. Cómo José está entonces siguiendo los principios de gobierno de Dios. A Cristo Jesús, al Señor Jesucristo como creador, redentor y la obediencia a sus 10 mandamientos para la honra y la gloria del Padre. La obediencia a los 10 mandamientos en la gracia y la fuerza del Señor Jesucristo. Amén. Es muy hermoso. Todos los 10 mandamientos, todos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Durante la vida de José, José se está preparando para ser un morador de la Nueva Jerusalén. Acordémonos de que él había escuchado la historia de Enoc, cómo Dios lo trasladó, pero Enoc se preparó y Dios se lo llevó sin probar muerte. Acordémonos que Enoc no probó la muerte. Así que entonces José se preparó para ser un morador de la Nueva Jerusalén y disfrutar de cielos nuevos y tierra nueva según las promesas dadas a sus padres que Dios les había hecho. Bien. Génesis 41:15 y 16 dice, vamos a ir a mirar esto muy importante y vamos a ir a tener esto muy en cuenta. Mira lo que pasa. Una vez José va a la cárcel por causa de no acceder a la petición de la mujer de Potifar. Dura un tiempo ahí, después de ahí, entonces él es llamado ante Faraón. Este Faraón que nosotros tenemos aquí es un gobernante Hicso, es un gobernante extranjero. En ese momento los Hicsos gobernaban. Más adelante ellos fueron sacados, fueron quitados, ¿sí? Por faraones
de Egipto mismo, pero este faraón era un faraón Ixo, un semita, ¿sí? Y dijo el faraón a José: yo he soñado un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Mira qué interesante. Aquí el mismo faraón dice que no hay quien declare ese sueño. Es muy importante esto. Faraón tuvo un sueño, como nosotros lo hemos leído. Si en algún momento no lo si por casualidad no lo has leído, la Sagrada Escritura lo menciona y sería bueno de que leyeras los sueños de Faraón. Mira, Faraón tiene un sueño y él se perturba. Y entonces él quiere saber qué significa, pero dice que no hay quien se lo declare. Y sabemos de que los faraones estaban rodeados de gente sabia, de gente espiritual, de gente, bueno, toda esa clase de sabios, de astrólogos, de todos esos mediums, de todo eso. ¿Sí? Pero no había nadie quien le declarara lo que él necesitaba. O sea, que le contaran, o sea, que le interpretaran ese sueño. Nadie podía. Génesis 41:16, y respondió José al faraón diciendo, mira lo que dice, esto es muy importante, lo vamos a tener muy en cuenta y presente. No está en mí, Dios será el que responda paz al faraón. ¿Quién es el que va a responder a faraón? Dios. Entonces, aquí vamos a leer Génesis 41:25. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y Génesis 41:28 dice, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y Génesis 41:32 dice, y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Una vez habiéndole declarado lo que va a hacer el Señor, ¿sí? Mira lo que dice el propio Faraón. Génesis 41:37 al 41 dice, el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya Espíritu de Dios, en quien esté el Espíritu Santo, en quien haya Espíritu de Dios. No había ninguno. Y dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mire cómo él, aquí está, toda la religión que faraón pudiera profesar en este momento, se dio cuenta de que José estaba lleno del Espíritu Santo y de que no había sabio como José. O sea, de que todo lo que creía, todo lo que él totalmente se vino abajo. Que él mismo menciona entonces en dónde vamos a encontrar un hombre en quien está el Espíritu de Dios. Así de que el verso 40 mire lo que hace. Tú serás sobre mi casa. Imagínese. Tanto reconoce él la superioridad de Dios que decide poner a José sobre su casa. Y mira lo que le sigue diciendo, Génesis 41:40. Y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto es impresionante. Dijo más el faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Así de que vamos a tener esto acá muy en cuenta. Dice, tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahora, quiero leer Salmos 105:16 al 22. Quiero adelantarme esta parte porque es muy importante, no dejarla pasar. Dice, mira lo que dice el salmista. Y llamó al hambre sobre la tierra y quebrantó toda fuerza de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos
en hierro fue puesta su alma. Esto lo dice la versión Reina Valera 1569. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su alma, fue puesta su persona. Ahora, mira lo que dice la Reina Valera 1960. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Es lo mismo. Mira qué interesante. Por eso es muy importante. Las definiciones bíblicas son muy claras. Ya lo hemos repetido muchísimas veces. ¿Qué es un alma? Es una persona. Es tú, soy yo. Bueno, Salmo 105:19. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho del Señor le purificó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le desató. Lo puso por señor de su casa y por enseñoreador de toda su posesión. Ahora, para echar presos sus príncipes como él quisiese, y enseñó sabiduría a sus ancianos. Esto lo dice la Reina Valera 1569. Ahora, la Reina Valera 1960, en el versículo 22 del capítulo 105 dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ahora aquí está la pregunta. ¿Qué sabiduría les iba a enseñar José? Toda la sabiduría que Dios le había dado a Adán, a todo el linaje, a Abraham, Isaac, Jacob. Toda la sabiduría que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, más adelante por medio de Moisés. Todo el plan de la salvación y la observancia de sus santos mandamientos. Ese en base al gobierno de Dios podía también enseñarles cómo gobernar, sí, pero aquí el faraón está aprovechando de que es un hombre lleno del Espíritu Santo y que él gobernara como él quisiera. Él no le pone ningunos impedimentos a José, para nada. No le impone ningún impedimento. Así de que entonces José enseña a los ancianos sabiduría, no solamente de cómo llevar cómo regir quizá una parte, un territorio o algo, cómo hacer alguna cosa, sino principalmente el plan de la salvación y la ley de Dios. El sacrificio futuro de Cristo Jesús como nuestro sustituto personal. Es impresionante cómo Egipto recibe el evangelio de Dios de una manera muy grandiosa. Es maravilloso. Y la observancia de los 10 mandamientos. Es muy importante. ¿Sí? Así que entonces, Dios es glorificado, es exaltado, el Señor Jesucristo y los principios de su trono, de su gobierno, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y la esperanza. ¿Qué esperanza podría haberles compartido José a estos ancianos? La realidad del estado de los muertos, la esperanza de la resurrección de entre los muertos, todo eso, cómo Dios iba a hacer cielo nuevo y tierra nueva y que Dios quiere que se preparen para ser habitantes de la Nueva Jerusalén. Es impresionante, imaginémonos, estaba lleno del Espíritu Santo. Es impresionante, es maravilloso, por eso nosotros, si nosotros leemos todo lo relatado, ¿sí? Todo lo relatado cuando muere Jacob, es impresionante. Cómo toda la cúpula de gobernadores, ancianos y todo, amaban a Jacob y fueron y acompañaron a su sepelio y lo dejaron allá en el sepulcro de Abraham, en la cueva de Macpela, porque Jacob hizo jurar a José diciendo, no quiero que me entierres en Egipto, porque Jacob quería descansar, dormir en la tierra prometida para cuando venga el Señor Jesús lo despierte en la primera resurrección. Lo haga habitante de la Nueva Jerusalén, que es la que tiene calles de oro,
y ser partícipe de cielos nuevos y tierra nueva. Es impresionante, es maravilloso. Bueno, José también recibió esa misma fe. Y bueno, también nosotros podemos abrazarla y recibirla en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir a mirar algo. José y Benjamín, su hermano menor. ¿Sí? Génesis 42:38 dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La palabra Seol aquí, esta es la Reina Valera de 1569. Nosotros podemos verla también en la misma versión, los versículos 29. Haréis descender mis canas con dolor a la sepultura, el sepulcro, la tumba. O sea, una persona afligida, dolida, haciendo luto por su hijo hasta la muerte. Hablando de Benjamín, cuando José lo manda a pedir. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer toda la historia porque no iría mucho. Pero ahora, entonces estamos diciendo eso. Dice, Génesis 44:22, nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si le dejare su padre morirá. Jacob, si le acontecía algo a Benjamín, él moriría. Y si tomares también de delante de mí y le aconteciese algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura, dijo Jacob, cuando ellos le pidieron a Benjamín que para llevarlo a Egipto. Entonces Jacob dice eso, que si le pasa a Benjamín algo, entonces él va a descender con dolor hasta sus canas a la sepultura. Génesis 44:30, ahora pues cuando llegare yo a tu siervo mi padre, él le está hablando a José, aquí en este versículo le está hablando a José, y el joven no fuere conmigo, o sea, Benjamín, porque su alma, Nefesh del Hebreo 53:15, está ligada con el alma de él. O sea, Jacob estaba ligado con Benjamín. Benjamín era el único hijo que le había quedado de Raquel, porque Jacob pensaba que José lo había despedazado a las bestias. Así que entonces ellos le dijeron, porque su alma está ligada al alma del joven. José entendía muy cabal y claramente lo que ellos le estaban diciendo, que Jacob estaba ligado a Benjamín. Cuando se referían a alma, se referían a las personas, como lo hemos estado aprendiendo, que la Santa Escritura no lo menciona. Ahora, Génesis 44:31, sucederá que cuando él no vea al joven, morirá. Impresionante. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. Mira qué interesante. Ahora aquí hay algo. La Reina Valera 1960, Génesis 44:31. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Bien. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Ahora, te ruego por tanto, Génesis 44:33 y 34, te ruego por tanto que desde ahora quede tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Mira lo que dice aquí, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Él había dicho que cuando no vea al joven iba a morir. Ahora, él dijo, quede yo en lugar de Benjamín. Manda a Benjamín, porque si no lo manda, yo no quiero ver, dice, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Cuál mal? La muerte. La muerte es un enemigo de Dios, como ya lo hemos nosotros visto. Es un mal, es un enemigo de Dios. No es un amigo. Él no quería ver morir al padre porque el papá no vería a Benjamín. ¡Qué claridad! La Sagrada Escritura. Ahora, José compartió su fe en Cristo Jesús con su casa. Bueno, ya como lo vimos. Pero ahora mira, hay algo muy importante. Quisiera yo mirar acá y quisiera compartir Génesis
43, 19, vamos a leer hasta los versos 23. Dice, mira lo que pasa. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. ¿Sí? Esa fue la vez que se fueron, la primera vez para donde Jacob, para traer a Benjamín. Entonces ellos volvieron a Egipto. ¿Y qué pasa? Ellos trajeron el dinero que estaba en los costales de ellos. Y aquí le están diciendo, lo hemos traído de nuevo. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él respondió, mira lo que responde. El mayordomo de la casa de José, mira. Él respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. ¿Qué significa esto? El mayordomo de la casa de José y toda la casa de José, ellos escucharon del plan de la salvación, de los principios de gobierno de Dios, de sus 10 mandamientos, de la salvación en Cristo Jesús. Creían en Dios. Lo menciona. Ahora, vamos a ir a mirar algo muy importante. Vamos a ir a mirar un episodio porque acordémonos de que José se está preparando para ser habitante de la Nueva Jerusalén y está adquiriendo un carácter, el carácter de Jesús, mientras está ¿qué? Vivo. Porque como ya hemos aprendido, una vez muere, ya se para todo el proceso y queda como lo hemos aprendido, en el estado de inconsciencia, esperando la resurrección del Señor Jesucristo, en la primera resurrección, o, de acuerdo a su elección, entonces, en la segunda resurrección. Que nosotros hemos hablado de eso en varios. Bien, ahora, vamos a ir a mirar. Aquí hay una pregunta. ¿José se dejó influenciar en Egipto por la adivinación, la hechicería y el espiritismo? Ahora, vamos a ir a mirar un relato que el relato nos comenta claramente y es tan claro que no necesitamos nosotros tener ninguna duda. Mira, dice, José prueba a sus hermanos. Génesis 44, 1 al 5. Mira lo que pasa. Y mandó José al mayordomo de su casa diciendo, esto es un plan que José organiza y mira lo que hace. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llene los costales de estos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. O sea, ponga la copa de plata en el costal de Benjamín, con el dinero de su trigo. Y el mayordomo hizo como dijo José. Ahora, venida la mañana, versos 3 del capítulo 44, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Saliendo ellos de la ciudad, que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, mira lo que pasa, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Ahora aquí hay una palabra muy impresionante, que es, y es por la que suele adivinar. Esta palabra adivinar es del Hebreo 51:72. Adivinar. Es una palabra, en el hebreo es nahash. Significa adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego. O sea, tiene que ver con todo lo que tiene que ver la brujería. ¿Sí? Entonces, ya estamos viendo de que es algo planeado. Ahora él le dice eso. Ellos no sabían que José era el hermano, todavía no se había dado a conocer.
José se estaba presentando ante ellos como si fuera una persona que, un extraño. Pero vamos a seguir. Génesis 44:15. Ahora ellos van y hablan con José. Y les dijo José, Génesis 44:15, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? O sea que les estaba haciendo creer que él era un qué, un gran qué, adivino. Porque había planeado lo de la copa, que se la colocaran al menor y que fueran y ¿por qué la llevaron? Ah, bueno, pero yo no sabía nada, los hermanos de José no sabían nada de este complot. Y mira lo que pasa aquí. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Es impresionante. Ellos, o sea, se aterrorizaron. ¿Qué acción es esta que habéis hecho? Dijo. ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José se proponía obtener de ellos un reconocimiento de su pecado. Jamás había pretendido poseer el poder de adivinar, porque ya lo hemos visto en el contexto que no es así. Pero quería hacerles creer que podía leer los secretos de su vida. Acordémonos de que hay una parte de la Sagrada Escritura de este relato, que cuando él llega y los dice, ustedes son espías, ellos dicen, no, señor, nosotros no somos espías. Sí, ustedes son espías. ¿Cuántos son ustedes? Tantos. Bueno, ustedes me van a demostrar que no son espías si van y traen a su hermano menor. Pero unos de ustedes se van a quedar acá y deja a Simeón. Si nosotros leemos la historia, Simeón era el más encarnizado contra José. Fue reprendido fuertemente, lo metieron a la cárcel. Así de que entonces ellos llegaron y dijeron, y se hablaban entre sí, decían, si ve, no nos rogaba el muchacho que no lo vendiéramos a los ismaelitas, hablando de José, cuando ellos habían cometido ese pecado, de haberlo vendido y haberle hecho creer al padre que José había sido muerto. Ahora, por una bestia, ¿no? Ahora lo otro, le devuelven la túnica llena de sangre y ahora tienen que ver el padre por toda esa cantidad de años en luto por José que no quiso recibir consuelo y que aún hasta ese momento ese padre estaba en luto por su hijo. Imagínense, era impresionante. Esa carga de culpabilidad, ese pecado que ellos estaban llevando. Era impresionante. Entonces, por eso ellos, era impresionante. Este momento fue un clima muy fuerte para ellos. Por eso ellos decían que el Señor estaba ahora, ahí dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Impresionante. Ahora, la copa de plata. Se suponía que esa copa poseía el poder de descubrir cualquier sustancia venenosa que se colocara en ella. En aquel entonces las copas de esta clase eran altamente apreciadas como una protección contra el envenenamiento. La Sagrada Escritura nunca menciona que José haya practicado la hidromancia para predecir el futuro por adivinación en la copa de plata. Recordemos que lo referente a la copa de plata fue algo planeado para sus hermanos. Es algo muy importante. José no se dejó influenciar por la hechicería del espiritismo. Ahora, hay algo acá muy importante. Mira, lo que es abominación para Dios, José lo sabía. Por eso nunca practicó la hechicería, porque él se preparó para ser habitante de la Nueva Jerusalén y recibir la tierra por heredad perpetua, tierra sin pecado ni maldad. Levíticos 26. Más adelante Dios le diría a Moisés, y mira, esos mismos principios estaban antes. La persona, el alma, Nefesh, Hebreos 53:15, que atendiere a cantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, contra tal alma, y la cortaré de entre su pueblo. Ese mismo texto dice en Levíticos 26, en la King James Version dice, and the soul, y la alma que atendiere a encantadores o adivinos. Mire lo que dice.
la alma. Tú mismo puedes ir y mirar las distintas versiones y puedes ir a la King James y ahí te vas a dar cuenta. ¿Qué claridad? Dios se está refiriendo a la persona. Cuando dice el alma, está refiriendo a la persona. Ahora, Levíticos 27, santificaos pues y sed santos porque yo soy el Señor vuestro Dios. Así que el Señor entonces dice en Levíticos 20, 22 y Levíticos 20, 22 al 24. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo introduzco para que habitéis en ella. Ahí está hablando acerca de la Canaán, acá, ¿cierto? Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. O sea que era una práctica continua. Y los tuve en abominación, dice. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo la daré para que la poseáis, por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado a los pueblos. El hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Mira qué interesante. Esto es la posición de Dios contra lo que es la práctica contra el Nahash. Bien. Deuteronomios 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Deuteronomio 18, 11 al 14. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Estos principios son los principios que vienen desde Adán. Son los mismos principios. Claro, ahí lo dice claro, ni quien consulte a los muertos. Nosotros hemos visto todo en todos los demás temas, qué es lo que pasa con la persona que muere. Y la determinante posición del Señor en cuanto a esto. Ni quien consulte a los muertos. Mira qué interesante. Ahora, José sepulta a Jacob en Canaán. Génesis 50, 13 y 14. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Así que mira cómo Abraham, Isaac, Jacob, ellos fueron enterrados en la tierra de Canaán. Ahora, la promesa no era solamente para los que iban en el futuro a llegar a vivir en la tierra prometida. Es una promesa que perdura a través de todo el tiempo, cuyo principio que Dios ha expresado en base al verdadero estado de los muertos va hasta el fin. Y por eso, así como Abraham, Isaac y Jacob están esperando, están dormidos en la sepultura, ellos están esperando la resurrección, que Cristo les devuelva el aliento para recibir toda la promesa que Dios ha hecho. Entonces, José lo entendía muy bien. José sabía muy bien eso. Comprendía a cabalidad todo eso. Ahora, Génesis 50, 22. Y habitó José en Egipto él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará
y haré llevar de aquí mis huesos. ¿Dónde él tenía la esperanza? Tenía la esperanza en la tierra prometida. Y les hizo jurar que llevaran sus restos hacia allá, porque él iba a recibir el día de la resurrección, la entrada a la Nueva Jerusalén y una tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así de que Éxodo 1, del 1 al 7 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas, todas las almas que le nacieron a Jacob fueron 70 almas, lo dice la versión King James Version. Todas las almas que le nacieron a Jacob fueron 70 almas. La versión Reina Valera, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Así que nosotros vemos un momento de gloria para los hijos de Israel en la tierra de Egipto, donde José expone los principios de gobierno de Dios, donde tienen la libertad los hijos de Israel de guardar los mandamientos de la ley de Dios, incluido el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Bueno, esto es algo muy importante. Ahora, José se prepara, adquiere el carácter de Cristo. Su vida está conforme a todos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Al morir, muere en la esperanza de la resurrección primera en Cristo Jesús. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué quiere decir? ¿En cuál ciudad José puso su fe? Dice, pero anhelaba una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Es muy importante, es muy importante. Así de que, una vez más, José murió con la esperanza de la resurrección de entre los muertos que efectuará Cristo en su segunda venida, que esa es la primera resurrección de los justos. También la esperanza y que ya el Señor Jesús, cuando venga, lo resucita, va a ser un habitante de la Nueva Jerusalén y también se dio un momento recibir la tierra nueva y los cielos nuevos prometidos a Abraham, Isaac y Jacob y a toda la simiente. Así de que entonces es muy importante. Mira qué interesante. Mira qué lindo. Cerrando acá con ese panorama precioso de toda esa generación de José y de Jacob que estuvieron en Egipto. Bajo los Itzos tuvieron la libertad de ellos servir a Dios en libertad, de guardar sus mandamientos, de observar el sábado. Tuvieron esa libertad, la tuvieron. Ahora, podrás decir, no, pero ahí no dice que guardaron el sábado. Lo dice claro. Es más, hay un faraón que lo va a confirmar más adelante. Y fue un faraón que saca los Ixos, porque ese faraón que saca los Ixos era un egipcio, y los egipcios aborrecían a los Ixos y lamentablemente a los hebreos. ¿Por qué? Porque los Ixos fueron reyes, gobernantes extranjeros que por el uso de las armas y del poder y la fuerza tomaron Egipto. Y los hebreos llegaron y ocuparon las mejores tierras de Egipto, la parte de Gosén.
Entonces, ahí podemos mirar. Ahora, vamos a dejar hasta aquí. Dios le bendiga, muchas gracias por haberme acompañado y Dios le guarde y le proteja. Quisiera cerrar con una oración. Amado Padre, te queremos pedir en tu misericordia, tú nos concedas, oh Señor, esta misma fe, esta misma esperanza en Cristo Jesús, el prepararnos para ser habitantes de la nueva Jerusalén y de disfrutar cielos nuevos y tierra nueva, de poder estar preparados para, si vamos al descanso, podamos descansar en la esperanza, porque cuando tú vengas vas a efectuar la resurrección de entre los muertos. Muchas gracias, oh Dios, te pedimos, oh Dios, de que tú nos ayudes a aferrarnos de Jesús, de las promesas, de que nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús, de adquirir su carácter y su gracia para ser obedientes a sus santos mandamientos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga grandemente y muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí.